Ejercicio número 4 de cuerpo rígido. Una tabla de 20 metros. Ahí tenemos la longitud de la tabla. Tiene un peso de 100 newton. Entonces acá tenemos el peso. Está expresado en newton. Se aplica una fuerza de 70 newton al extremo. Acá tenemos el módulo de esa fuerza externa que se aplica al extremo de la tabla. Y nos dice que veamos la figura. Acá tenemos la figura donde tenemos un punto fijo. Y tenemos que en un extremo se está aplicando esa fuerza F1 de 70. Determine, inciso A, el módulo de la fuerza adicional a 5 metros del punto de giro. Entonces queremos saber el módulo de la fuerza adicional. ¿Dónde va a estar ubicada esta fuerza adicional? Va a estar ubicada a 5 metros del punto de giro. Y esa fuerza va a ser la necesaria para conseguir el equilibrio. Entonces asumimos que antes de aplicar esta fuerza adicional no estábamos en equilibrio, entonces queremos encontrar el equilibrio mediante la aplicación de esta fuerza. Además, la reacción en el punto A. Pone el punto A, el punto de giro, ¿verdad? Lo que estábamos manejando en los anteriores ejercicios. Nos vamos a la gráfica. De una vez determinamos el punto A, el punto de giro, alrededor del cual se va a mover en un sentido o en otro, va a girar la tabla. Luego tenemos acá la fuerza al otro extremo, es decir, a una distancia de 20 metros del punto de giro. Colocamos el peso, como hacíamos en los anteriores ejercicios, que va a ser justo al medio. Justo al medio, entonces va a ser, si medimos desde el punto A, va a ser a los 10 metros. Se va a aplicar este peso. ¿Qué más tenemos? Se aplica una fuerza al extremo y demás. Y queremos saber el módulo de la fuerza adicional. Entonces, hasta acá, entre el peso 1 y la fuerza 1 va a haber un ganador. Es decir, que si gana la fuerza F1 se va a mover en sentido horario. La tabla, ¿verdad? Hacia acá. Si gana el peso se va a mover en sentido antihorario, hacia abajo. Entonces, viendo simplemente acá lo que tenemos, no podemos estar 100% seguros, ¿verdad? Porque fíjense que acá tenemos el módulo del peso es 100. Sin embargo, acá se compensa el momento de 70 con la distancia de separación. Entonces hay un cierto equilibrio a simple vista. Entonces no estamos seguros de dónde aplicar o en qué sentido aplicar esta nueva fuerza adicional del inciso A. Entonces puede que necesite ayuda el peso, que necesite una ayuda el peso, o que necesite una ayuda la fuerza F1, ¿verdad? Tenemos las dos opciones. Entonces a los 5 metros del punto A se va a aplicar una fuerza F2. Sin embargo, aún no estamos seguros del sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos olvidamos por un momento de esta fuerza adicional y nos enfocamos al punto de giro, al peso y a la fuerza F1 y vamos a averiguar quién va a ganar, quién es el vencedor entre la fuerza F1 y el peso. Es decir, si gira en sentido antihorario o en sentido horario. Entonces nos olvidamos por un momento de F2. Entonces graficamos el vector posición y las fuerzas. Como les decía, lo vamos a hacer aparte. Entonces aquí estamos comenzando del punto de giro A, estamos comenzando que es a la derecha, lo vamos a hacer idéntico acá. Graficamos ahí el punto de giro a la derecha y el vector posición va a estar acá. Estamos haciendo esto, ¿verdad? Graficando desde el punto de giro el vector posición que alcance a los dos puntos de aplicación de las dos fuerzas, olvidándonos de F2, repito. Entonces aquí va a haber los vectores posición para F1 y el peso. Aquí estamos haciendo para el peso, entonces empezamos a la derecha, tal cual está en el gráfico. Vamos hacia la izquierda hasta encontrar el peso y que sea como un camino, les decía, ¿verdad? Y trazamos ahí lo que es el peso con ese color que lo manejábamos también en dinámica. Medimos el ángulo se mide siempre desde la fuerza aplicada hacia el vector posición. Es algo así. Y aquí vamos a tener obviamente los 90 metros. ¿En qué sentido lo estamos midiendo?
en sentido antihorario, ya que es antihorario el momento del signo, el signo del momento va a ser positivo. Y la distancia, importantísimo saber la distancia. Entonces, ¿a qué distancia o cuál es el vector del vector posición? Será la mitad de la longitud de la tabla, es decir, 10 metros. Entonces acá anotamos los 10 metros. Lo propio para este otro cuerpo que tenemos acá, o perdón, esta otra fuerza F1. Entonces F1 se va a aplicar en un extremo. Entonces vamos a comenzar del punto de giro A hasta alcanzar el peso, perdón, F1, ¿verdad? Tal y cual lo tenemos acá. Empezamos en A hasta alcanzar el punto de aplicación de F1. Y como si fuera un camino, uno después del otro, los vectores, siempre de esa manera. Medimos lo que es el ángulo. El ángulo lo medimos ya nomás. Ahí está, van a ser nuevamente los 90 metros. 90 grados mejor dicho. Estoy pensando en la distancia. 90 grados. Se los está midiendo desde la fuerza hacia el vector posición, ¿verdad? Es decir, en sentido horario. Vale decir que el signo del momento va a ser negativo. Ahí lo tenemos, negativo el signo del momento, y lo que decíamos, se está aplicando en el otro extremo. Tenemos que recorrer los 20 metros para llegar desde el punto A hasta donde se aplique F1, es decir, vamos a recorrer los 20 metros, la longitud total. Ahí tenemos el análisis completo de los vectores que nos va a ayudar en la sumatoria de momentos, olvidándonos de F2, les repito, olvídense de F2. Queremos saber quién va a ganar entre el peso y F2, nada más que eso. Sumatoria de momentos, entonces respecto al punto A nuestro punto de referencia, al punto fijo, va a ser el momento del peso más el momento de F1. Para el momento del peso, entonces acá ya vamos reemplazando qué fuerza estamos analizando, el peso. ¿Qué distancia nos interesa? La distancia, obviamente, desde el peso. La distancia del peso, de donde se aplica el peso hasta el punto de giro, ¿verdad? Por el seno del ángulo que forman los vectores posición y el vector fuerza, que es el peso. Entonces le colocamos seno. ¿Cuál es el ángulo? 90 grados el ángulo, entonces. Muy bien, entonces esto está por demás. Sabemos que seno de 90 es 1. Entonces hasta ahí lo podemos anotar. ¿Qué signo tiene? Signo positivo. No lo dejamos con signo positivo este momento. El otro momento tiene signo negativo. Acá arriba está. Estamos respetando el signo negativo. ¿Qué fuerza estamos estudiando? Estamos estudiando la fuerza F1. Entonces acá le colocamos el módulo de precisamente F1. Por la distancia que separa el punto de aplicación con el punto de giro, es decir, los 20 metros. Por el seno de 90, 1 sería, ¿verdad? Ya no lo anotamos acá. Entonces tenemos acá el peso. El peso, ¿cuándo sería? Vamos a colocar en la calculadora de una vez. El peso va a ser 100 newton. Entonces colocamos en la calculadora los 100 newton. Multiplicamos por la distancia. ¿Qué distancia es? De 10. Y le restamos, ¿verdad? Aquí está rest. Le restamos el módulo de F1. ¿Cuánto es el módulo de F1? 70. Multiplicado por la distancia de aplicación, que sería, acá arriba está, por eso no es de gran utilidad, 20 metros. Multiplicado por 20. Y nos sale el siguiente resultado, menos, nos sale con signo negativo, menos 400. Ahora no tiene por qué asustarse con el signo negativo, simplemente quiere decir que el cuerpo está girando en sentido horario. Por eso el negativo, ¿verdad? Sentido horario, vale decir, en sentido horario, ¿verdad? Vale decir que F1 con ese módulo y más que todo por la distancia está haciendo un cierto torque, está haciendo palanca. Entonces es F1 el que está ganando entre el peso y F1, ¿verdad? Hemos llegado a esa conclusión. En la ausencia de la fuerza extra, gana entonces F1, es decir, que el cuerpo gira en sentido horario, por eso el signo negativo del torque. Entonces ya estamos segurísimos que acá F1 no necesita más ayuda.
Entonces desechamos esta hipótesis que teníamos y colocamos esa fuerza adicional con ese sentido. F sub 2 entonces va a ser hacia abajo. Va a ayudarle al peso para que el giro sea en sentido antihorario. Muy bien, con eso en mente, complementamos. Ahora sacamos la sumatoria de momentos, pero para todas las fuerzas, tomando en cuenta también esa fuerza F sub 2 adicional. Ya que hemos hecho el análisis previo de las otras dos fuerzas que son el peso y F sub 1, colocamos simplemente el valor. Siempre les aconsejo en el sistema internacional. Menos 400, entonces acá necesitamos un más, efectivamente, un más. Entonces acá podemos hacer un pequeño análisis también para esa fuerza extra que tenemos F sub 2. Decíamos que esa fuerza extra F sub 2 va a ser hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Que el punto A está a la derecha, tal y cual lo tenemos acá en el gráfico guía. Y que el vector posición tiene que ir de derecha a izquierda desde el punto A hasta encontrarse en el punto que se aplica F sub 2. Sin embargo, son 5 metros, entonces acortemos un poco acá para que tenga mayor coherencia lo que estamos haciendo. Entonces acá está el vector posición y este es el vector fuerza adicional. Entonces ahí tenemos la fuerza adicional que según el enunciado nos decía que se aplica a los 5 metros. Entonces acá colocamos 5 entre el punto A y el punto de aplicación de esa fuerza. Medimos el ángulo entonces lo tenemos que medir, siempre les dije, desde la fuerza, desde el vector fuerza hacia el vector posición. De esa manera. ¿En qué sentido lo estaríamos midiendo? Entonces aquí obviamente van a ser los 90. ¿En qué sentido estamos moviendo los 90? Estamos midiendo esos 90 en sentido antihorario precisamente. Esto lo pueden hacer, este análisis del paso 1 lo pueden hacer a simple vista acá, pero aquí lo estamos haciendo poco a poco para que se entienda. Entonces en sentido antihorario vale decir que el signo negativo es el que gobierna este momento. Precisamente, un momento acá, por estar copiando, permítanme copiar esta parte. Ese círculo no se deja copiar, ahí está. Por fin. Ahí está, por fin, esto me estaba haciendo distraer. Entonces decíamos que se toma o se mide estos 90 en sentido, fíjense, antihorario. Entonces el signo del momento va a ser positivo, como ocurría precisamente con el peso, ¿verdad? El peso lo está tratando de hacer mover en sentido antihorario. Antihorario por aquí, antihorario por acá, horario F sub 1. Tiene sentido, entonces el momento va a ser positivo, efectivamente, lo que necesitamos. Muy bien, entonces acá podemos seguir reemplazando los menos 400 Newton por metro. Y en esta parte vamos a reemplazar el módulo de la fuerza que estamos estudiando. Entonces en este caso estamos estudiando la fuerza adicional, que es F sub 2. Tenemos la fuerza adicional F sub 2 por la distancia de aplicación por el seno del ángulo. El seno de 90 va a ser igual a 1, ya no lo reemplazamos. Esta distancia la tenemos, ¿verdad? Hasta acá, 5 metros. 400 lo tenemos, perfecto. F sub 2 es lo que queremos saber, el módulo de esa fuerza adicional. Acá no tenemos la sumatoria de momentos, sin embargo nos piden que esta fuerza sea lo suficiente para generar el equilibrio. Entonces la sumatoria de momentos tiene que ser a 0. Si es que se busca el equilibrio, sumatoria de momentos, repito, tiene que ser igual a 0. Entonces despejando el módulo de F sub 2 nos quedaría 400 entre 5, 80. Entonces nos sale 80 newton el módulo de esa fuerza adicional. Nos piden también la reacción en el inciso B, reacción en el punto A. Muy bien, fíjense acá. En esta parte no tenemos ninguna fuerza que se aplique de manera horizontal. Si tuviéramos algo así, tendríamos una respuesta en el punto A en sentido contrario para hacer el equilibrio, ¿verdad? Pero acá no tenemos eso. Entonces todo es en el eje vertical. Entonces la única fuerza de existir va a ser de esta manera. En ese sentido o en ese sentido, puede ser. No estamos seguros nuevamente.
Entonces esta fuerza de reacción puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, eso depende. Va a depender de nuestro análisis de fuerzas. Entonces acá vamos a encontrar la reacción en A. Le vamos a poner R sub Y, ya que está en el eje Y. Hacemos el análisis de fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Fíjense que tenemos hacia arriba que es quien está, F sub 1. Y hacia abajo está el peso y F sub 2. Entonces F sub 1 que esté hacia arriba, perfecto. El peso y F sub 2 que estén hacia abajo porque son los que están intentando que la tabla se mueva en sentido antihorario. Aquí le estamos colocando F sub 2. Entonces, el sentido de esta reacción aún no estamos muy seguros que digamos, ¿verdad? Entonces hacemos acá un pequeño análisis. ¿Cuál es el módulo de F sub 1? ¿Se acuerdan? Era 70. 70 el módulo de F sub 1. 70 contra ¿cuánto está? Contra el peso. El peso era de, ya me olvidé, fijémonos mejor. 100. 100 el peso y 80 F sub 2. Entonces esos 70 F sub 1 está contra el peso que es 100 y contra F sub 2 que es, aquí arriba está, 80. Obviamente el que está en desventaja es F sub 2, ¿verdad? ¿Quién necesita ayuda? Entonces F sub 2, entonces le ayudamos. Entonces para que exista el equilibrio en el punto A, en ese punto fijo, va a haber una reacción en ese sentido. Bien, en ese sentido, hacia arriba. Tiene que ayudarle F sub 2 para que se dé el equilibrio. Hacemos una sumatoria de fuerzas, F sub 2 más la reacción, menos el peso porque está en su contra, menos F sub 2 que es la fuerza adicional, va a ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque, repito, estamos buscando el equilibrio. De esta ecuación entonces la única incógnita va a ser R sub Y, precisamente la reacción en el punto A. Entonces en vez de colocarle R sub Y también le podemos colocar la reacción en el punto A. ¿Cuál va a ser el valor de esa reacción en el punto A? Entonces acá vamos a tener el peso que era 100 más los 80 F sub 2 menos los 70 que es F sub 1 nos sale 110. Entonces el módulo de la reacción en el punto A es 110 para que exista el equilibrio. Bien, eso sería todo.